Bueno, ¿cómo es eso? Ya vamos a mirar. María Camila, buen día, ¿cómo estás? La profe, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué cuentas? Nada, profe, estoy estudiando juiciosa. Listo. Tengo un problema con... Denme un segundito. Por favor. Denme un segundo. Bueno, voy a arrancar con lo que tengo ya aquí a la mano porque hay otro proceso que estoy haciendo. Entonces, les cuento. Entonces, la idea es que cada semana o al menos durante algunos momentos de las entregas, cada vez que ustedes me entregan, yo paso sus informes por esta herramienta que es Turnitin. ¿La conocen? Sí. No, Yo no, profe. Bueno, entonces les cuento que es Turnitin. O Tomás, que la conoce. Cuéntale a tus compañeros en qué consiste. Pues como que por allá en primer semestre, en una materia de esas de relleno, la usaban y era como que cuando uno hacía un trabajo metían ahí el trabajo para ver si uno no, si uno había cogido cosas de otro lado, Sí. como que no fuera plagio. Oh my God. Sí, suena un poco policivo, pero es un procedimiento regular, o sea, hasta los mismos profesores nos hacen este procedimiento. Pero se los cuento, digamos, para que conozcan cómo funciona y pues se vayan aclimatando. No duele. Solo es que eso, entonces entra uno el documento y el sistema solito analiza que si hay elementos, digamos que, a ver, no se trata de decir, ay, hay plagio, sino que si están citando de manera correcta o no, y si no, pues cómo corregirlo. O sea, es una herramienta más pedagógica que sancionatoria, no sé si existe la palabra sancionatoria. Y entonces yo pasé los dos trabajos, pero no sé por qué no me ha querido cargar el de María Camila. Ahí lo volví a cargar a ver si ya se soluciona. Pero mientras tanto les muestro, ya está aquí el de Iván Camilo y de Tomás. Nosotros dentro de la universidad manejamos un parámetro que es casi que universal y es que las frases que sean literales de otros autores o de otros textos no sean mayores al 30%. O sea que en este caso, en principio, va bien la cosa, ¿cierto? Pero además de que esté debajo del 30, lo que miramos es que de eso, en este caso, de ese 26% que esté citado, se cite adecuadamente. Entonces aquí ya entro a responder la pregunta de Tomás. Fíjense que, por ejemplo, la herramienta incluye frases que obviamente, pues, hombre, van a salir en varios trabajos, porque en varios trabajos sale esta misma frase, ¿cierto? La de Universidad Católica, etcétera, etcétera. Pero los casos en los que uno se concentra es cuando hay párrafos, por ejemplo, aquí es demasiado pequeño, no hay problema. Es más, cuando aparece un párrafo, fíjense, aquí se muestra que efectivamente están citando adecuadamente lo que es literal, ¿sí? Tomás, aquí es donde tenían la duda de cómo citar. Sí, pues ahí empezamos y ya abajo como que no sabíamos cómo hacer, entonces dejamos de hacerlo. Ya. Bueno, entonces hoy vamos a resolver dudas así técnicas de citación. Primero, eh, vamos por lo más básico, como les dijera yo, sí, por el A para después llegar, si son las vocales, comencemos por la A para después llegar a la U. Entonces, lo primero es que lo que no esté citado debe citarse, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, este párrafo, deben verificar de dónde lo tomaron. Ah, es de acá. Sí, pues ahí copiamos Sí, como profe. la fuente. Ya, ya les entiendo. Entonces, aquí están todos ya, ¿cierto? Iván, Tomás, esperen. Cuando está uno compartiendo pantalla no puede ver. Está Luis Carlos, Iván, Tomás y María Camila. Ah, bueno, perfecto. Mientras tanto, también les recuerdo, la vez pasada se me olvidó, pero estoy grabando para que a ustedes les quede el material por si de pronto después no recuerdan algo, ¿vale? Y yo les comparto
el Listo, enlace profe, allá. gracias. Listo, profe, gracias. Entonces, aquí estoy mirando el de Tomás y el de Iván, pues porque fue el que ya me salió el resultado, pero aplica lo que aprendan acá también para el caso de María Camila y Luis Carlos, ¿vale? Ahorita vamos a revisar en su trabajo si hay estos casos. Entonces, lo primero es que necesitan aprender lo siguiente, como les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo propio para que aprendan a esa mezcla entre lo literal tomado de otras fuentes y su propia voz, ¿sí? Listo. Mm. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo mío, no es por vanidad, sino pues porque lo tengo a la mano y me parece más fácil explicar con lo que yo mismo he hecho, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar cómo es el ideal de combinación en textos entre lo que uno dice y lo que dicen los otros. Bueno, este ejemplo incluso no es el ideal porque hay una cita muy larga, es una cita de un párrafo, ¿cierto? Eh, Pongámosle que las citas de ustedes máximo tengan, no sé, un párrafo de 4 o 5 líneas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la mayor parte de lo que ustedes escriban sean ustedes diciendo ustedes diciendo en sus propias palabras una idea que después van a mostrar que viene de otro autor, fíjense. Yo en este párrafo estoy hablando de un concepto que es cruce de diferencias, ¿cierto? Esto no tiene que ver teóricamente con sus trabajos, pero la forma es lo que nos interesa en este momento. Entonces yo digo, en mis palabras existen paradojas de la masculinidad y la feminidad en relación con el sentido de trabajo en los proyectos de vida de jóvenes empacadores. En ese análisis es fundamental tener en cuenta los cruces de diferencias que complejizan las desigualdades de género. Es decir, bueno, aquí estoy diciendo en mis palabras, ¿cierto? Pero después, para reforzar que lo que yo estoy diciendo viene de la lectura de otros autores, ahí sí entro a citar, ¿sí? Pero entonces lo ideal, muchachos, es que cuando están redactando, no comiencen un subtítulo de una vez con una cita, que además en este caso no están citando, bueno, porque tienen la duda de cómo se cita, sino que comiencen primero en sus propias palabras. Por ejemplo, pueden explicar, siempre que tengan un subtítulo, expliquen en qué consiste un contexto de acción, a qué se refiere, ¿sí? El contexto hace alusión al dónde, al cómo, al cuándo, ¿sí? En sus propias palabras, y ya después, si utilizan una cita de un autor, si es fundamental, pues que la pongan literal, la ponen literal, pero entre comillas, ¿sí? ¿Cómo así entre comillas? Ah, bueno, es que hay dos estrategias. En esta revista no se usa comillas, sino que como ustedes ven, se corre el párrafo con sangría, ¿sí? En los trabajos de grado de la universidad, nosotros utilizamos más es que esto vaya todo entre comillas. Y cuando es una cita literal, que ustedes veían en ese tutorial, se pone el apellido, el año y la página. ¿Sí? Esto cambió, porque esto fue en el 2000, no me acuerdo qué, pero en la versión de las normas que hay ahora ya no se pone dos puntos, sino coma, P.189. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Es muy técnico y por eso les dejo el material grabado, porque no, es difícil que uno se lo grabe todo, ¿cierto? Ya después uno lo mecaniza cuando ya vaya en la última parte del trabajo. Ahora, entonces vamos a ver cómo se cita esto, pero ya me voy a ir al texto para que lo vean. Perdónenme que mezcle varias cosas al tiempo, pero es para que nos rinda. Miren, primero, esto lo comenzaron a escribir antes de la lista de tablas, entonces se adelantaron. Entonces se los voy a quitar de ahí. Vi que María Camila y Luis Carlos también les pasó lo mismo para que por favor hagan el ajuste. Estamos es acá. Y recuerden que esta parte se llama diagnóstico y análisis 1, diagnóstico y análisis. Si quieren lo ponen en mayúsculas, pues. Ay, bueno, voy a escribir aquí mayúsculas para que ya se vaya identificando que es un capítulo, ¿cierto? Mayúsculas. Y vamos a ver cómo se cita.
Entonces, yo ya les puse en la carpeta ese informe que les mostré de Turnitin para que sepan dónde hay que corregir. Ya saben que este párrafo hay que corregirlo y también lo van a saber María Camila y Luis Carlos cuando nos salga ya el informe de ustedes. Vamos a mirar cómo se cita esto, ¿listo? Esto está en las normas APA, pero aquí les voy simplemente a reiterar lo que sale allí porque a veces no se entiende leyéndolo a la primera, ¿sí? Entonces, fíjense, parece ser un documento institucional en una página institucional, ¿sí? Entonces, para que ustedes se orienten, recuerden que en el tutorial yo los envío a una carpeta. Dentro de esa, es esta misma carpeta y dice Normas APA séptima edición. Hay una versión más cortica, creo que es esta. Fíjense que incluso en la cortica nos da ya la pista. ¿Sí? Entonces copiamos de ahí para saber cómo se cita, no solo dentro del texto, un momento, sino aquí al final. ¿Sí? Yo creo que es mejor que ustedes cada vez que van haciendo los avances, de una vez vayan incluyendo la bibliografía final. Entonces vamos a mirar cuál es el autor. ¿Cuál creen que sea aquí el autor? ProColombia, ¿o qué? Exacto, ¿sí ven? Entonces, ya ahí se dan cuenta que la guía les muestra cómo hay que citar. Fíjense que esta cita completa no sale ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que sale dentro del texto? Cuando yo les digo dentro del texto para que no se pierdan, me refiero al contenido, como a los capítulos, pero eso es distinto a lo que se cita al final, ¿sí? Dentro del texto, según las normas APA, ¿qué se cita? ¿Alguno se lo grabó? No, creo como autor, fecha, no me acuerdo. Exacto, que es como sale aquí en este ejemplo. Es muy común que sea así, ¿sí? O sea, cuando digo es muy común, es que es válido para capítulos, artículos o publicaciones de revistas, que cuando estamos dentro del texto se cite ProColombia, en este caso. Ah, bueno, primero, entre comillas, pero ya sabemos que entonces va a faltar un párrafo introductorio, ¿cierto? Párrafo Sí, introductorio. Y recuerden, hace falta que verifiquen si es indispensable que citen todo esto, porque, ojo, están con un 24% de coincidencias cuando el trabajo está en un 10% de su desarrollo. Por tanto, hay que disminuir esa tendencia de coincidencias de que sea más en sus propias palabras, a menos que sea una cita muy literal, pueden sacar de aquí una línea, pero que la mayor parte sea en sus propias palabras. Pro Colombia. Eh, ¿Cómo saben aquí la fecha? ahí dice, profe, 6 de marzo del 2020. Ah, ya, muy bien, gracias. Entonces, fíjense que no era 2019, sino 2020. Y en este caso, resulta que como la página, aquí no salen numeradas las páginas como en un capítulo de libro, se utiliza, eso sí no les sale en ese resumen de las normas APA, se utiliza S, que significa sin, y N, que significa numeración, sin numeración. ¿Listo? Y ahí ya está la cita, ¿sí? Listo, profe. Y al final ya cogen toda esta información y simplemente reemplazan ProColombia, año. Ah, bueno, como ProColombia no tiene apellido, simplemente así, ProColombia, entre paréntesis, fíjense, ¿cuál era? 6 de marzo. 6 de marzo. Sí. 6 de marzo de 2020. Colombia, pues, este tichichín. Sitio web.
Fecha de recuperación de ser necesario, vamos a interpretar que no es necesario. ¿En qué sentido? En que no es una página que se esté actualizando, o al menos no tenemos información que nos diga que es así. ¿Listo? Listo. Bueno, voy a mirar ahora si ya nos salió el informe de Luis Carlos y María Camila. Ah, sí, mire, salió. Entonces, yo le salió un poquito más bajito, vamos a mirarlo. Recuerden, estos informes yo se los dejo en la carpeta que tenemos compartida para que ustedes, ahora que vayan a hacer las correcciones para dentro de 8 días, vayan verificando, ¿sí? Donde haya que verificar. Classroom. Se llama, recuerden, estudios de caso, y ahí yo le pongo A1 es avance 1, pero fíjense, el anterior era IC, que es Iván Camilo y Tomás, y aquí es María Camila y Luis Carlos. Avance 1, Turnitin. Sí. Entonces, fíjense, primero lo mismo que les mencionaba ahorita de Iván Camilo y Tomás. Recuerden siempre qué parte del texto están, o sea, están trabajando diagnóstico y análisis, o sea, esta tabla de contenido es su ruta de navegación para que la organicen a sí mismo. Ah, miren, incluso que hay que corregir, porque el diagnóstico sería el numeral 2. El 1 es la introducción. Entonces aquí hay que cortarlo y pasarlo para el otro lado, ¿cierto? Aquí no hay coincidencias que haya que corregir. Ah, bueno, y miren, les pasa, pero ya de otro modo, entonces. Hablaron del contexto de la acción refiriéndose a Capriotti, entonces lo mismo que en el caso de Iván y Tomás. Un párrafo introductorio, pues aquí nos vamos al texto como tal. Sí, o sea, lo chévere de estar viendo el Turnitin paralelamente es que ustedes ya saben dónde hay que trabajar, ¿cierto? Entonces, párrafo introductorio. Y reducir la cita textual lo máximo posible usando palabras propias, ¿sí? Ahora vamos a mirar. En esta cita que hacen a Capriotti, ¿qué le falta según las normas APA? Porque es una cita literal, que va entre comillas. Pregunta para todos, a los dos grupos. Profe, pero pues ahí no se sabe si se sacó de un libro que faltaría como la página o qué, el A número la de la página. página. Exacto. Pues vamos a ver si en la bibliografía se cita. Recuerden, se toca cambiarlo ahí de lugar. Y en la bibliografía, aquí tiene que aparecer Capriotti. La referencia completa. De nuevo, miran en esa carpeta compartida si es un libro, si es un capítulo del libro. Hola, ¿Y hola. Tomás? Hola, No, Luis Carlos. hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, yo puse la cita al final del texto. Pues tenía como esa duda, si iba al final como de toda la sección de contexto o al final de todo el trabajo. Al Entonces la final. puse al final del párrafo que escribí, ahí está. Y Ah, es ya, del libro. ya. Es al final de todo el trabajo. Listo. Mira, de hecho, ahí estaba, abajo. Listo, entonces lo cortamos. Bueno, cortemos los dos, vamos para abajo. Aquí lo ponen. Y verifican qué información falta aquí o sobra. Miremos, por ejemplo, en Capriotti. El año, No, ahí está el el país. país. El país lo podemos quitar. Y lo que pide la sexta edición, vamos a verificarlo aquí, es autor, o sea, el apellido del autor,
la inicial del primer nombre, año, título de la obra, edición y editorial. Entonces nos falta la editorial, ¿cierto? Capriotti, ¿cuál es el nombre de Capriotti? Capriotti. Paul Capriotti. Su obra, pueden quitar el segundo apellido, Pablo Capriotti. ¿Y qué editorial es esta, Luis Carlos? No, no sé, profe, tendría que revisar el libro. Editorial, ¿sí? Entonces, fíjense que son temas de carpintería, pero es mejor comenzar a hacerlos de una vez para que después no se les acumule todo eso, ¿sí? Listo, profe. Nos quedan 8 minuticos, aprovechémoslos con preguntas. Como se dan cuenta, la metodología es súper ágil, pero vamos a buen ritmo, siento yo, ¿o cómo lo ven? Sí, profe, yo tengo una pregunta, digamos, ahí que sigue como el tema de la audiencia y el insight. Al hablar de la audiencia, ¿hablamos de la entidad o de pues, la audiencia de la entidad? Ahí, exacto. Ahí es donde sirve, María Camila, el tema bibliográfico. Por ejemplo, si están trabajando a Capriotti o los textos que ustedes manejen, establecen, bueno, la audiencia se puede entender de esta manera y de esta otra manera. En este trabajo se entiende de esta manera por esta razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo no sé, en el trabajo que ustedes hicieron, por ejemplo, si lo que se les pidió es que en la marca o el manual que hicieron se contemplara tanto el tema de la comunicación interna o la externa, ¿cierto? Porque si está más orientado hacia adentro, si es una marca para un proceso interno, ¿cierto? Entonces la audiencia serían los propios grupos, digamos, los grupos internos de la institución, ¿cierto? O de la marca, etcétera. Entonces varía según el objetivo. Ahí ustedes van viendo que todo es como un sistema, ¿sí? O sea que si va enfocado a un público externo, la audiencia es ese público externo. Sí, sí, sí lo van a definir así, pero recuerden que entonces lo definen a partir de autores que lo planteen así. ¿Sí? Entiendo que Capriotti es uno de los que más general tiene todo el cubrimiento de lo que es un plan de comunicaciones o lo que en este caso sería el manual, aunque ustedes trabajaron fue manual de marca. Sí, profe. Sí, profe. Entonces supongo que sería, como saben, yo no soy experto en estas áreas, pero entiendo que sería más Acker o algunos referentes más hacia la marca, ¿no? No digo que Capriotti no les sirva, sino que habría algunos componentes en los que sí necesitarían, en ambos casos, referenciar a Acker, ¿sí? ¿Cómo entiende a Acker u otro autor reconocido? ¿Cómo entiende la audiencia o las audiencias? ¿Y cómo lo entendieron ustedes? Listo, profe. Listo, ¿Y profe, en gracias. insights qué sería? Lo mismo con el insight, que ustedes señalen autores que trabajen en la noción de insight. ¿Conocen alguno? Pues yo no sé si mis compañeros. No, tampoco, profe. Bueno, para eso, ¿qué les recomiendo yo? Yo les puedo decir, mire, tome, leas este, ¿cierto? Pero me parece que justamente el sentido de un trabajo de grado es que hagan el aprendizaje de cómo llegar a identificar un insight. Entonces les voy a poner el trabajo a las dos parejas para que la hagan cada pareja, de manera independiente, para ver qué resultados les salen a ambos. Entonces, la idea es que ustedes primero se averigüen en biblioteca de la UCM, cómo pueden ingresar a las bases de datos. ¿Sí? Ya les voy a dar, o miren, ustedes pueden consultar, entran a la página de la universidad, entran a servicios, perdón, entran a comunicaciones, en directorio interno, esto como les digo les va a quedar en el tutorial porque sé que es mucha información, y aquí buscan biblioteca, ¿cierto? Entonces van a escribir un correo a la señora Grisel, ¿sí? Preguntándoles cómo pueden acceder a la base de datos Scopus. Ya les voy a anotar aquí por el chat. Scopus. O les pongo aquí para que quede en el video. Scopus. ¿Sí? Y paralelamente, dentro de ese listado de videos que yo les pasé la vez pasada, que ustedes ya revisaron el de cómo citar fuentes, ya se van a meter con un tema más profundo. ¿Sí? No se asusten que son solo 10 minutos, pues tampoco son
Es una cosa tan larga. Se pueden ver este primero, que es introductorio, el de por qué es importante la revisión bibliográfica en la investigación, porque ustedes en últimas están haciendo un tipo de investigación, ¿cierto? Y después de que se vean este primero, se ven otro más cortico, que se llama este. Buscar bibliografía en Scopus. Ya. Y si quieren, no los voy a poner a que lleguen al nivel de hacer búsqueda bibliométrica, a menos pues que se encarretaron, pero no es obligatorio. Lo que sí les voy a exigir es que en Scopus busquen sobre el concepto de insight. Insight, si quieren, búsquenlo como insight publicitario. ¿Sí? Pero entonces lo van a tener que buscar en inglés. Advertising insight. O insight in advertising. Pero, ojo, van a ver en ese tutorial que deben buscar cómo combinar en el buscador de Scopus diferentes palabras que les permitan llegar a este concepto. Me explico. Puede que haya investigaciones sobre insight en publicidad, pero que no se titulen así, sino que salgan como, no sé, insight in advertisements. En fin, sí, puede haber diferentes caminos, pero lo importante es que lleguen desde Scopus a entender teóricamente qué significa el insight, no simplemente como una opinión personal de lo que es el insight. ¿Sí? Listo, profe. Yo creo que con eso tienen para distraerse estos 8 días. Sí, sí, claro. ¿Listo? Listo, ¿Preguntas, quejas o reclamos? Listo, profe. Vale, chicos, cualquier cosa también con confianza me escriben por correo si tienen alguna duda puntual. Ahí la resolvemos. No les digo que reunirnos más de este espacio de media hora porque estoy con muchas cosas, pero sí les puedo responder el correo ágilmente. Listo, Listo, profe, gracias. gracias. Muy bien, chicos, a ustedes. Yo les envío al Gracias, final al profe. correo el enlace a esta lista de reproducción con videos que les voy a crear. Bueno, profe, Vale, muchas profe, Dale, gracias. Listo, profe. de una, Un gracias. gusto, chicos. Muy bien. Sigan así con Chao. ese ritmo. Chao. Chao, que estés bien. Gracias, lo mismo.